Estamos estudiando un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año 1944. Para hacer un pequeño resumen de qué es lo que vimos hasta acá y avanzar y terminar, Dios mediante, el discurso. El discurso está basado en una enseñanza de nuestros sabios sobre Pesach. Nuestros sabios dicen que en cada generación uno tiene que verse a sí mismo como si uno mismo hubiese salido de Egipto. Punto número uno que el Rebbe anterior indica es: generación no significa solamente tiempo, en qué época hay que verse, no, sino que generación significa nivel espiritual. Incluso una persona que está en un nivel espiritual muy elevado, aún así tiene que verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. ¿Cómo es que uno puede verse a sí mismo saliendo de Egipto independientemente del nivel? O sea, tomamos este asunto de Pesach, de la salida de Egipto, la libertad y bla, y lo llevamos a una cuestión muchísimo más personal de superación personal. Ahora, ¿cómo puede verse una persona en cada situación de manera tal que tiene espacio para superarse? Pues para entender esto, el Rebbe habla del descenso del alma dentro del cuerpo. El alma percibe a Dios, capta a Dios, ama a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando desciende dentro del cuerpo, el alma es atrapada, por así decir, el exilio dentro del cuerpo, con los intereses del cuerpo, con las pasiones del cuerpo, y el alma quiere salirse de esto. Esto es justamente el exilio de Egipto, y la salida de Egipto lo que representa es la liberación justamente de este alma de su exilio y su prisión en el cuerpo. En el momento específico de la salida de Egipto, en la historia de la salida de Egipto, el pueblo de Israel también estaban oprimidos, en trabajo duro y pesado, etcétera, muy difícil, clamaron a Dios y Dios los sacó de Egipto. Entonces, en nuestro exilio personal del alma, en el interior del cuerpo, también tiene que haber un clamor. Dios siempre escucha el clamor, a veces lo acepta y responde, a veces no, pero esto ya depende de Él, no tiene nada que ver con nosotros. Este es el punto número uno que establece el Rebbe anterior. Luego, el Rebbe anterior nos enseña que este asunto de la libertad, Pesach, la salida de Egipto, no es solamente una cuestión un día en el año o un grupo de días en el año que festejamos esto, etcétera, sino que esto en realidad se expresa en la vida cotidiana todos los días. Y de vuelta, esto lo vemos en el descenso del alma en el interior del cuerpo, que en esto consiste el exilio en Mitzrayim, Egipto. ¿Qué significa Mitzrayim en hebreo? De vuelta, Egipto, Meitzar, mi. La opresión, eso es Meitzar, la opresión, limitación de mi. ¿Qué es mi? Traducción literal es quién. Pero acá no se refiere a quién en hebreo, sino que se refiere a bina, es decir, la capacidad intelectual para percibir a Dios en el mundo. Nuestra capacidad intelectual de entender que existe un Dios, entender que hay una creación constante, entender cualquier cuestión que tiene que ver con divinidad, con Yiddishkeit, por así decir, judaísmo. Hay un meitzar, hay una opresión de este mi. Esta idea, esta comprensión está, valga la redundancia, comprimida, está atrapada y no deja que se exprese. ¿Qué significa expresarse? Para generar en el corazón amor a Dios y temor a Dios. Es el intelecto, a través de que la persona piensa y se desarrolla, etcétera, el que genera cualidades emocionales en el corazón. Pero si hay una opresión de esta cuestión intelectual, no se generan en el corazón las emociones que correspondería generar: amor a Dios y temor a Dios. Este es el concepto de Mitzrayim, este es el concepto de la opresión de Egipto, entre comillas, o sea, Meitzar, opresión de mí, de la comprensión. El Rebbe explicó en el final del segundo capítulo que es justamente, de acuerdo al intelecto de una persona, es alabada la persona. Es decir, de acuerdo al intelecto surgen en el corazón diferentes emociones. Estamos empezando el capítulo 3. Esto es lo que significa un versículo que el Rebbe citó en la mitad del capítulo 2. Dice Ishaya, el profeta: eleven sus ojos a las alturas, y vean quién, mi, que es lo mismo que dijimos que hay Meitzar, mi, hay una opresión de mi, de este quién, entre comillas, que simboliza el intelecto. Mi bara eile, es el intelecto, mi bara creó eile, estos. ¿Qué es estos? En el versículo literal que dice el profeta, miren el mundo a su alrededor y vean que Dios es el que creó todo esto. Pero en el versículo, desde una perspectiva mucho más profunda, significa otra cosa. Mi, ya dijimos que es el intelecto.
que genera que Eile, las emociones. ¿Por qué Eile? Estos son las emociones. El Rebbe explica así. Esto es lo que significa Reumi para Eile. Vean quién creó estos. Las cualidades emocionales se llaman Eile. Las emociones en el corazón se llaman Eile. ¿Por qué? Cuando uno suma las letras de la palabra Eile, Aleph, Lamed y Hei, suma 36. Las emociones, las cualidades emocionales en el interior del corazón son 6, justamente. Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hoid y Esoid. No importa los detalles de cada una. Bondad, severidad, belleza, victoria, resplandor y fundamento. Sea lo que fuera que quieran decir. No interesa, son 6. Y cada una de ellas está compuesta por componentes de las otras 6. 6 por 6, 36. Acá tenés Eile. Mi es el intelecto, Bara creó Eile, las cualidades emocionales en el corazón de la persona. La madre que genera y crea las cualidades emocionales es Bina, es la comprensión intelectual, como está escrito en la Banum Tikra. La madre de los hijos se llama Bina, justamente. Y esto, Bina es la comprensión intelectual. Y esto es lo que significa mi bara Eile. ¿Quién es el que crea estos? Es la traducción literal del versículo en el profeta. Eile, estos son las cualidades emocionales. Y por cuanto cada cualidad emocional es un resultado de una comprensión determinada que genera esa cualidad a partir del intelecto. Si pensás en esto, generas esto. Si pensás en aquello, generas lo otro, etc. Entonces se entiende que cada cualidad emocional tiene un concepto detrás de ella, una idea intelectual que le da vida a esa cualidad emocional. Por ejemplo, dice el Rebbe, al respecto de la cualidad de amor y temor a Dios, hay una idea racional separada, específica, que genera amor a Dios, y hay una idea racional separada, específica, que genera temor a Dios, porque amor a Dios y temor a Dios son dos cosas diferentes, incluso opuestas. La cualidad del amor a Dios es kiru, cercanía, es decir, que aquel que ama se acerca a aquella cosa que ama, justamente, que es amada. Como por ejemplo padres que se acercan a los hijos, que esto despierta en el hijo un sentimiento muy profundo. Mis padres se están acercando a mí, al punto tal que el hijo se entrega totalmente a sus padres. De la misma manera, un estudiante que se entrega a su maestro, que le enseña Torah, le enseña buenas cualidades, de manera tal que el estudiante, cuando el maestro se acerca a él, se entrega totalmente a su maestro. Cuando meditamos en la comprensión, en el concepto de Atomehaye Eskulam, que Dios, esto es un paso que en Nehemia, un versículo de Nehemia, que Dios le da vida a todas las cosas, o sea, Dios es la fuerza vital de cada una de las cosas en el universo, de acuerdo a cómo Dios da vida a cada criatura, y que el pueblo de Israel son el pueblo cercano de Dios, como el Rebbe estaba explicando anteriormente. Cuando un padre se acerca a un hijo, un maestro se acerca a un estudiante, Dios se acerca a nosotros. Dios eligió al pueblo de Israel, y cuando la persona piensa y medita en estas cuestiones, en forma profunda, la grandeza de Dios, como Dios se acerca a uno, etc., se despierta en el corazón un amor muy profundo por Dios. Y la persona se entrega totalmente al estudio de Torah, a la observancia de los preceptos prácticos, concretos, con vitalidad, con energía, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque sentís la cercanía, el acercamiento de Dios. Pero, por el otro lado, las cualidades del temor a Dios son totalmente diferentes. Es lejanía, es alejarse. Por ejemplo, el temor, el miedo que cae sobre una persona cuando la persona ve un gran estudioso muy elevado, con unas cualidades espirituales extremadamente altas y elevadas, o un gobernador extremadamente poderoso, etc., la persona se retrotrae porque teme. Ve, wow, yo no llego a esto, etc. De la misma manera, cuando meditamos en la grandeza de Dios, en cuán infinita es esa grandeza de Dios, y no tiene medida, que todo lo que Dios creó, al fin y al cabo, no tiene absolutamente ninguna comparación con lo que Él es, y no tiene ningún nivel de acercamiento a lo que Él realmente es insignificante la creación frente a Dios. Cuando hablábamos de amor, estábamos hablando de cómo Dios se acerca a nosotros, cómo es algo, por así decir, que yo me puedo relacionar con eso, entonces genera cercanía. Pero cuando hablamos del temor, es un concepto que la persona piensa para generar temor en el corazón, es cuán alejado esto está de mí, cuán infinito es y cuán pequeño soy yo, y automáticamente esto genera que la persona se retrotraiga. Este tipo de meditación despierta un temor y miedo que
no tiene fuerza la persona para acercarse, capacidad para acercarse a Dios, sino que la persona siente en su corazón su propia bajeza, su propia pequeñez frente a Dios, que llena toda la tierra su gloria. Y esto lleva a la persona a que la persona estudie Toira y cumpla los preceptos concretos. ¿De qué forma? No por amor a Dios, sino por aceptación del yugo del cielo. Me subyugo, me entrego totalmente. No entiendo, no sé, no conozco, Él es infinito, yo no. Punto, me entrego. Y esto es el exilio en Mitzrayim, en Egipto, cuando a pesar de que la persona estudia un asunto y lo entiende, un asunto divino, y lo entiende, por ejemplo, el asunto de que tú le das vida a todas las cosas. No es que el tipo no sabe nada, el tipo estudia, el tipo entiende, no es ningún tonto. O estudia el asunto de que llena la tierra, toda la tierra su gloria, y entiende esto en forma concreta, y aún así, esas comprensiones en mí no genera eile, no genera estos, no genera excitación en el corazón, no genera un resultado concreto de observancia de preceptos, etc. No ama a Dios y no teme a Dios. ¿Por qué? Si me decís que el tipo es un tonto y no estudia, ok, o no estudia porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas, o porque es un tonto, ¿qué me importa? Pero obvio que entonces no ama a Dios y no teme a Dios. Pero este tipo estudia, y este tipo entiende, y sabe de lo que se está hablando, y sin embargo, no ama a Dios. Puede ser que cumpla los preceptos, pero lo hace sin amor a Dios, sin temor a Dios. ¿Por qué? Porque hay Meitzar Mitzrayim, esto es lo que representa Egipto, esto es lo que representa esa limitación del mí, de lo intelectual. ¿Qué hay que hacer entonces? Observemos lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto, cuando estaban en la opresión concreta, real, etcétera, el exilio de Egipto. Entonces, dice Friedrich Rebbe anterior, hay que gritarle a Dios, hay que clamarle a Él, con el servicio a Dios en el corazón, con el rezo, hay que pedirle, sácame de acá. Entonces, Dios va a observar nuestra aflicción, es decir, aquella pobreza intelectual nuestra en lo que es la comprensión divina, de vuelta. Entendemos, pero la pobreza es que no se proyecta desde el cerebro hacia el corazón. Y va a ver nuestro sufrimiento, nuestra opresión en el servicio a Dios en la práctica, en forma de que servimos a Él con aceptación del yugo del cielo. Y entonces ahí viene Geulas Mitzrayim. Ahí viene la redención de Egipto, es decir, logramos la observancia de Torah y Mitzvot con un sentimiento interior, espiritual y con alegría. Este es el final del discurso, ahora viene el resumen, pero quizás para agregar nada más un poquito más de explicación de algo que el Rebbe no trajo acá, pero que está explicado en otros lugares de Hasidus donde se habla de este mismo tema, entre la cabeza y el corazón está el cuello. Y el cuello es algo más angosto que la cabeza y el corazón. Y por el cuello, así se explica en Hasidus, pasan básicamente tres cuestiones. Kane, Veshet, Vridim. Kane significa la tráquea, Veshet es el esófago, y Vridim son como venas o como nervios grandes que pasan entre la cabeza y el resto del cuerpo. Estas tres cosas representan las pasiones de la comida, las pasiones de la bebida y las pasiones de hablar tonterías. Hace cualquier cosa, vivir, no importa. Estas tres cosas impiden que lo que la persona entendió no pase al corazón de manera tal que en la práctica la persona cambie su comportamiento. Dicho de otra manera, simplemente para dar un ejemplo, no está en el maimo, no está en el discurso. Vos le decís al chico, tenés que ir a la escuela. El chico dice, no tengo ganas de ir a la escuela. ¿El chico es un tonto? No, el chico entiende perfecto, claro que sí. Si vos le preguntás racionalmente a la cabeza, ¿hay que ir a la escuela? Sí, claro, hay que ir a la escuela para estudiar esto, A, B, C, D, hay que saber un montón de cosas, hay que ir a la escuela. Pero el chico no va. ¿Por qué? Porque el chico no logra bajar desde el cerebro hacia el corazón en la práctica para cambiar su comportamiento e ir a la escuela. ¿Y por qué no? Es porque está en el medio Kane, Veshet, Vridim, está en el medio la tráquea, el esófago y las venas o lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hay pasiones totalmente que te confunden y te impiden realmente, no es que no te impiden entendés, no sos ningún tonto, pero te impiden llevar a la práctica aquello que entendiste con la cabeza. ¿Por qué? Y porque la sociedad moderna propone tanta basura y tantas tonterías que la persona no logra funcionar, valga la redundancia, funcionalmente, productivamente, no porque es tonto, no porque no entiende, sino porque simplemente la cabeza no logra vincularse con el corazón para efectivamente desarrollar amor a lo que la persona hace, temor a lo que la persona hace, amor a Dios, etcétera, etcétera.
Kitsur, resumen. Al Frierdiker Rebbe le encantaban los resúmenes. Al Rebbe anterior le gustaban los resúmenes. Explicamos que la palabra Eile, de Reú, Mi, Bara, Eile, vean quién creó esto, estos, se refiere a las cualidades emocionales que son creadas por Mi, por Bina, el entendimiento. Mi, el entendimiento, Bara, creó, Eile, estas las emociones. Cada cualidad emocional tiene una comprensión diferente que genera una, justamente, cualidad emocional diferente. El amor y el temor son cualidades diferentes. La cualidad principal del amor es acercamiento para cumplir Torah y Mitzvot con ganas, con entusiasmo. Y la principal cualidad del temor es el alejamiento para cumplir Torah y Mitzvot con aceptación del yugo del cielo. A través del clamor tenemos el mérito de tener la redención de Mitzrayim, de Meitzar Mi, de Egipto, de esta opresión intelectual, y que Dios mediante podamos tener la redención final con Moshiach, no solamente de lo intelectual, sino de todo el mundo entero, pronto en nuestros días.